Bien, vamos a continuar con biomecánica de los segmentos corporales. Buenas, hoy nos va a tocar biomecánica de la pelvis y este lo tomaríamos como parte final de la zona lumbar. ¿Listo? Zona lumbar y su relación con el hueso pélvico. Ahora, la pelvis o anatomía de la pelvis tiene una división macra y una subdivisión como tal. Vamos a hacer la división macra con un poquito los accidentes que vamos a encontrar aquí y la musculatura que tiene correlación con ellos. Después vamos a ir yendo poquito a poquito con los segmentos que vamos encontrando y los movimientos que estos tienen, ya, y la función como tal de la pelvis. Número 1. Es un hueso que forma una cavidad. Cuando hablamos de las cavidades, voy a volver acá a otra diapositiva aquí, la cavidad pélvica, listo, o el diafragma pélvico me da esa disposición, esto que está aquí, este hueso. La pelvis me permite todo lo que es el diafragma pélvico, porque tenemos acá un músculo transverso del perine, listo, que esto todo lo que se va a llamar aquí en anatomía, cuando vemos específicamente los órganos, este es el cuerpo transverso del perine, se va a encontrar aquí, y todos sus musculitos, que lo vamos a ir hablando cuando hablemos de anatomía. Esto va a ser un poquito recorder y de músculo, pero aquí me interesa más el movimiento, ¿ok? Bien. ¿Qué función tiene la pelvis? Bueno, la pelvis tiene una función de distribuir cargas. Cuando ustedes están de pie, las cargas van a pasar directamente. Recuerda que les dijimos que si están sentados correctamente, por así decirlo, las cargas van a pasar mucho más sobre la columna lumbar. No se van a distribuir correctamente. Y es porque pasan aquí. No hacen mayor desplazamiento hacia la rodilla ni otra zona, sino que se solidifican en esta zona. Por eso es que al estar sentado, y la forma correcta, ya le voy a explicar dónde nos debemos sentar, las cargas no pasan de ahí. ¿Listo? Porque básicamente se limitan o se acumulan en la zona lumbar y su distribución es muy baja a las partes distales. Pero cuando estamos de pie hay una leve anteversión, leve, dependiendo de los grupos musculares que tenga acortado, que me desplaza un poquito el centro de masa, y este permite que se puedan distribuir a los miembros inferiores. Ahora, accidentes óseos. Acá tenemos todo lo que es la parte articular, las partes articulares de los costales, básicamente parte articular o articulación. Esto ya sabemos que es un costal y esto sería el hueso sacro, una articulación sacrocostal. Listo, articulaciones sacrocostales. Ahora, si vamos más específicos, este hueso que está acá sería el ilión, tuberosidad isquiática, o sea, isquion, y pubis sería la articulación, ya hacemos ilíaca con el sacroiliaca. ¿Listo? Sacrocostal o sacroiliaca. Pueden hacer como la distribución. Igual, la más específica sería la sacroiliaca. ¿Listo? Pero también podríamos hablarle como sacrocostal. Se da a entender igual. Bien. Tenemos todo lo que es la fosa ilíaca o ala ilíaca, dependiendo del actor. Fosa ilíaca o ala ilíaca. Tenemos acá todo lo que es la tuberosidad ilíaca anterior, que sería una eminencia que se encontraría acá. Espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anteroinferior. Significa que está en la parte anterior, porque es anterior, y ahí tenemos una anterior superior y anterior inferior. Listo. Espinas ilíacas tenemos dos, una anterior superior y una anterior inferior. Y en la parte posterior había una posterior superior y una posterior inferior. ¿Listo? Tenemos acá todo lo que es la cresta ilíaca, que se divide en un labio interno, ¿listo? Un labio externo y la cresta ilíaca como tal. Ahora tenemos el pubis, que se une a la parte anterior del pelo y por la sínfisis púbica. Tenemos la rama superior del pubis, rama inferior del pubis, y acá tenemos todo lo que sería el petén del pubis, y espina púbica. Ahora tenemos lo que es el foramen o fosa obturatriz, y aquí serían las tuberosidades isquiáticas. Acá tenemos la fosa básicamente donde se articula todo lo que es la cadera. Ya cuando hablemos de cadera, ya ahí metemos un poquito esa fosa que encontramos acá. ¿Listo? En la parte interna, donde hablamos del diafragma pélvico, todo lo que es la parte interna, encontraremos lo siguiente. Esta es una línea arqueada. Esta es la línea arqueada, y tiene dos escotaduras. Una escotadura asiática mayor, una escotadura asiática menor, que aquí no se ve, y una espina isquiática. Ya vamos a hablar qué músculos se encuentran ahí y por qué la importancia de esos accidentes óseos. Ahora, hablemos un poquito de los músculos, de los leves músculos que vamos a encontrar en esa zona. Número 1, el que es más grande de todos ahí, básicamente es el músculo ilíaco. Aquí tenemos la fosa ilíaca, donde estaría el músculo ilíaco, que se insertaría todo lo que es en la tuberosidad isquiática. Fosa ilíaca, tuberosidad isquiática. Esto que vemos aquí básicamente son para los músculos vastos. Tenemos el vasto medial, vasto lateral, y tenemos el vasto intermedio. ¿Por qué? ¿Dónde estaría el recto femoral? El recto femoral es un músculo biarticular y tiene dos orígenes. Uno debajo,
de la cresta ilíaca y otro por la espina ilíaca, básicamente, bueno, tenemos tres: espina ilíaca posterior superior, anterior superior y anterior inferior, se verían dos acá. Y disculpen, este es el del sartorio, origen del sartorio. Entonces tenemos recto femoral, sartorio se origina acá. Ahora, estas son las partes de inserción. Aquí se me origina directamente el glúteo menor, cerca del trocante mayor, el músculo piriforme que se origina acá. Músculo piriforme pasa por la escotobrasa ciática mayor y llega hasta acá, hasta el trocante mayor. Y aquí tenemos todo lo que es el músculo obturador, gémino superior y gémino inferior. Se inserta acá. Gémino es como gemelos. Ahora, acá tenemos el músculo pectíneo. Aquí, origen del músculo pectíneo por el pecten del pubis. Acá tenemos el origen del músculo aductor largo. Debajo del aductor largo tenemos el aductor corto. Hay un aductor largo, un aductor corto y un aductor mayor, que es este que está aquí. Aductor largo por encima. Aductor corto, aductor mayor, el grácil se encuentra aquí. Y por último tenemos el músculo cuadrado femoral. Cuadrado femoral aquí y obturador externo. Básicamente son los orígenes de cada uno de estos músculos que encontramos aquí. De igual, es una revisión como superficial, porque vamos a ir especificando cada uno de esos lados. Con base, vayamos viendo todos los segmentos que encontramos en la pelvis. Ahora, este es importante. El glúteo mayor básicamente se origina acá, siguiendo por el glúteo medio y siguiendo por ramas básicamente del glúteo menor. De igual, glúteo medio y glúteo menor son casi ramas conjuntas. Entonces es difícil distinguirlo en cadáveres reales. ¿Listo? Entonces tenemos glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Acá tenemos todo lo que es, olvidé decirlo, que en la cresta ilíaca tenemos el labio interno básicamente del transverso del abdomen, que lo hablamos anteriormente. La cresta ilíaca básicamente del oblicuo interno y el labio externo básicamente del oblicuo externo, porque va en orden de su relación de interno hacia posterior. Ahora, aquí el recto femoral acá ya dijimos que era básicamente el músculo sartorio y al lado el tensor de la fascia lata, y ya todos los músculos que nomenclamos anteriormente. Aquí tenemos todo lo que sería el semimembranoso y bajo él el semitendinoso con el aductor mayor. ¿Listo? Aquí tenemos en la espina isquiática tenemos el gémino superior y abajo estaría el gémino inferior. Ahora, la división ya específica del hueso costal. Tenemos que el costal se divide en tres ramas o tres huesos, que son el ilión, lo voy a nombrar acá, amarillo, ilión, si es que se escribe bien, pubis, isquión, ilión, isquión y pubis. Ahora, ¿para qué esa división? Tenemos acá lo siguiente: líneas. ¿Ven unas líneas acá? Vamos a ir sobre el ilión. El ilión tiene todo lo que es la línea glútea superior, línea glútea media y línea glútea inferior, que van con relación a los músculos que se encuentran en ellos. Tenemos acá el ala ilíaca, su cara glútea, porque la ala ilíaca interna básicamente sería la cara diafragmática o la cara perineal, y esta es la cara glútea, porque está viendo básicamente hacia los glúteos. Escotadura ciática mayor, espina isquiática, escotadura ciática menor, tuberosidad del pubis. Esta tuberosidad del pubis donde uno debe sentarse. Esta es la posición adecuada para poder desplazar las cargas correctamente. Igual, saben que las cargas no se pasan directamente, pero lo más adecuado sería este, donde no hay mucha compresión muscular en otras zonas ni compromiso sacro en la parte posterior con unos tipos de nervios que lo vamos a ver ahorita. Pero las tuberosidades isquiáticas es donde uno debe sentarse, que una vez se sienten en sillas muy rígidas o en sillas de madera y sienten como el incómodo en esta zona de acá. Sí, es acá en las tuberosidades isquiáticas, lo que tiende uno es echarse hacia adelante. ¿Listo? Se echa hacia adelante para impedir la presión en esta zona. ¿Listo? Por eso es que las sillas de madera, o cuando son muy rígidas, tienden a cansarnos poco a poco. Ahora, tenemos la espina ilíaca anterior superior, inferior, posterior superior, posterior inferior. Ya esto lo nomenclamos anteriormente, así que no vamos a hacer como tan específicos acá, porque ya esto va a tener su clase de anatomía. Esto sí es importante. La fosa acetabular, esto que está aquí es el rodete acetabular, que tiene un cartílago articular, y vemos que está la carilla semilunar. Aquí estaría el ligamento transverso del acetábulo. Acá tenemos todo lo que es la cresta obturatriz, foramen obturatriz,
el tubérculo del pubis acá adelante y listo. Seguimos con la anatomía. Esta es la parte posterior. Aquí ya sabemos que está el glúteo mayor, glúteo medio, el glúteo menor, básicamente gemino superior, gemino inferior. También tenemos los ligamentos, el sacro tuberoso, porque va del sacro a la tuberosidad isquiática, y sacro espinoso y sacro ilíaco. Listo, un poquito de los ligamentos. Ahora, los músculos ya de acá los vamos a nombrar cuando vamos a cadera, entonces no vamos a ser como tan enfáticos en esta zona específicamente. Podemos nomenclar algunos que por si se les hace como curioso saber qué encontraríamos por acá: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, la cabeza larga. ¿Dónde están? El semimembranoso va a encontrarse un poquito más por encima. Semimembranoso es este, semitendinoso y bíceps femoral, su cabeza larga estaría aquí. Aquí estaría el aductor mayor, el músculo obturador. Básicamente el obturador interno está en la parte posterior y el obturador externo está en la parte anterior. Gemino superior, gemino inferior, y esta también es rama del glúteo mayor. Son ramas del glúteo mayor hasta esta. El glúteo mayor tiene casi 3 ramas y cada una en la parte del sacro y en la cresta ilíaca y básicamente cerca de los ligamentos. Ahora, aquí tenemos el músculo cuadrado femoral que empieza por adelante y se inserta por acá. Déjenme marcar aquí cuadrado femoral, el músculo iliopsoas, o básicamente el ilíaco, y básicamente con el músculo psoas que hace un tendón conjunto acá, y el glúteo medio que se insertaría acá. Aquí tenemos el glúteo mayor, la inserción del glúteo mayor. Aquí tenemos el músculo pectíneo, si se alcanza a ver un poquito. Y esto lo vamos a nomenclar mejor cuando vayamos a ver anatomía de cadera o biomecánica de cadera. Ahora, la diferencia es una pelvis masculina y una pelvis femenina. Vamos a nomenclarlo con lo que vemos así a simple vista, como que sería como más lógico. Bien, ahora, en una pelvis, dependiendo del sexo, vamos a tener una apertura o un cierre. Una pelvis masculina como tal no tendría por qué tener una cavidad suficientemente alta, porque nosotros no tenemos como tal que llevar un niño, ni tenemos que pasar por un parto. Entonces no es necesario que el cuerpo genere material para crear una pelvis bastante ancha. Por eso es que la de la mujer tiende a ser mucho más ancha, y la del hombre mucho más corta. Pero entonces ustedes dicen, si le colocan un examen y le colocan 2 pelvis del mismo tamaño, y uno dice, mierda, son del mismo tamaño, ¿cómo sé cuál es del hombre y cómo sé cuál es de la mujer? Simple, van a hacer con su dedo así, ¿listo? Así, y con su otro dedo, como si fueran a hacer la señal de la paz, con el índice y el del medio, y este va a ser el pulgar y el índice, como así. Hagan con la mano así, abran su pulgar y abran su índice. Ven que la apertura es mucho más grande. Pues si las dos ramas públicas ustedes pueden y tienen más relación con ese dedo, es una pelvis femenina. Pero si ustedes hacen el símbolo ese de paz con el dedo índice y el dedo medio, pues básicamente se acercaría mucho más a una pelvis masculina. Esa es la memoria para que puedan saber cuál de las dos es masculina o es femenina. Ahora, siempre hay unas pelvis que se parecen como tal. O sea, hay autores que dicen que no es específicamente tal. No, hay cadáveres donde la pelvis es casi idéntica. No hay mucha diferencia. Incluso el ángulo se mantiene relativamente diferente. Relativamente. Ya, otra guía básicamente sería nomenclar las alas ilíacas. Pues las fosas ilíacas tienden a ser más aplanadas hacia exterior, y las del hombre o las masculinas tienen que ser más hacia superior. Esa es otra guía que podemos tener. Ya, las alas ilíacas el sacro, las alas sacras tienden a ir también junto con las alas ilíacas hacia superior, y en la mujer o en el sexo femenino básicamente van hacia lateral. Eso es como guía. Ahora, también directamente el ángulo femoral es diferente por la fosa acetabular, pero esto también lo vamos a determinar en cadera. Así que lo predominante sería que el agujero sea un poquito más grande en comparación, pero este sería más grande es porque las fosas ilíacas son más laterales y el ángulo de la parte anterior de la sínfisis púbica es mucho más prominente. Aquí tenemos las características astrológicas. Bien, en la articulación como tal, que tenemos el sacro y el ilión, esto tiende a ser liso y se va corrugando dependiendo de la edad. ¿Listo? Entonces, entre más corrugado esté, básicamente más edad tiene el sujeto. Entonces, es simplemente una guía. Y el punto de eje es este. Es el sacro. Aquí se ve y son como corrugadas. Entonces, que ya tienen una edad más o menos adulta. Entre más lisa, básicamente son un poquito más joven. El espécimen humano. Bien. La función ya sabemos que es distribuir las cargas, pero no se distribuyen. Va directamente desde el sacro, por las alas ilíacas,
perdón, por las alas sacras, a las alas ilíacas, directamente por la rama superior del pubis hasta la sínfisis púbica. Y de ahí hay una leve distribución a los miembros inferiores. Esto supongamos que está sentado. Ahora, movimientos del hueso púbico. Tenemos giros superiores, giros inferiores, compresión y separación. Los giros básicamente serían estos movimientos que encontramos acá. Ya lo voy a dibujar. Y vamos con los de separación. La separación es como generar una leve apertura. ¿Listo? Compresión, básicamente una leve compresión. Giro superior es rotación hacia adelante y giro inferior, rotación hacia inferior. Dirá, ¿esos movimientos para qué están? O sea, la pelvis para qué tiene esos movimientos. Simple, esos movimientos son más específicos cuando la mujer o el sexo femenino va a dar a luz. Hay más movimientos pélvicos por liberación de oxitocina. Entonces esas articulaciones tienden a ser un poquito más móviles. Otros compuestos químicos, hablamos en bioquímica, tienden a ser un poquito más móvil cuando es la hora del parto, porque necesitamos desplazar y abrir un poquito más la apertura pélvica. Igual voy a subir un video donde yo tengo un segmento anatómico donde voy a explicar cómo se hacen estos movimientos. ¿Listo? Para cuando lo pidan, ya verlo un poquito más en vivo, porque en la diapositiva es un poquito difícil comprender, o sea, dibujar correctamente el movimiento y dar una mejor explicación. Pero vamos a hacer lo mejor posible. El giro inferior básicamente es que toda la pelvis iría hacia la parte de abajo. O sea, rotaría como si estuviéramos estos dos cogiéndolo hacia abajo. Giro superior, pues lo vamos a coger hacia afuera. Compresión básicamente es hacia adelante. Y separación sería alejando los segmentos. Sí, creo que va a ser mejor hacerlo en un segmento más o menos real. La estabilidad pasiva básicamente tenemos la principal, que es la forma. Pues tenemos que básicamente el sacro es como una cuña. Y tenemos los costales que tienen esta formación. Al ustedes generar presión, pues lo que harían es adosar esta zona más, dándole más estabilidad. Esta es la primera parte de estabilización. Esto, entre más presión ejerza, más tensión va a tener aquí y menos probabilidad hay de que se separe. Estos ligamentos van a ser más móviles, como digo, en la parte del parto, que tiende a ser un poquito más dúctil para permitir los desplazamientos. ¿Ok? Porque mire, este ligamento que está acá, ¿qué limitaría? Limitaría que el sacro se vaya hacia posterior o que la pelvis se vaya un poquito hacia anterior. ¿Listo? Entonces sería ese como que la distribución de cada uno de esos. Tenemos los ligamentos que son el sacro tuberoso, sacro espinoso, sacro ilíaco posterior, sacro ilíaco anterior, lumbosacro estaría acá abajito, lumboilíacos y listo. Ligamentos sacrococcygeos anteriores, sacrococcygeos posterior acá, clepioespinoso, longitudinal anterior, etc. Listo, la estabilidad pasiva por los ligamentos, ya los mencionamos. Ahora, la osteocinemática. Tenemos dos movimientos que se llaman nutación y contranutación. ¿Listo? El más estable de todo va a ser el de nutación. Y ya vamos a explicar por qué. Pero estos son los dos movimientos que tiene el sacro, junto con la pelvis, que son los movimientos de nutación y contranutación. ¿Nutación qué es? El eje que vamos a encontrar aquí va a ser en el sacro. ¿Recuerdan esta imagen? Este es el eje de movimiento, cerca del sacro. ¿Listo? Básicamente, específicamente sería por la cresta ilíaca. Tenemos las crestas sacras laterales, cerca de las crestas sacras laterales. Esta es la cresta sacra media, esta es la cresta sacra lateral, directamente en la cuña que se forma en la articulación sacroiliaca. Ahora, este es el eje de movimiento en el sacro. Ya, hay un ligamento acá internamente que se llama básicamente el ligamento interóseo. Olvidé nombrarlo, que es el ligamento que une en la parte interna, aquí, en la parte interna, el sacro y el ilion. Se llama ligamento interóseo. Así como el ligamento interóseo que nos encontramos en la mano, en el antebrazo, en la pierna, también está el ligamento interóseo ahí. Ahora, la nutación básicamente es por la guía del promontorio. El promontorio es la parte anterior que encontramos en el sacro. Ahora, si el sacro se rota hacia adelante, el promontorio rota hacia adelante, la cola, vamos a decir la cola del sacro va a rotar hacia posterior. Hace un giro básicamente en sentido horario. Ahora, la posición de la pelvis va a ser un giro contrahorario. Si el sacro gira hacia anterior, pues básicamente la pelvis giraría hacia posterior. Giro horario, giro contrahorario. Ya vamos a ver por qué. Son inversamente. ¿Listo? Ahora, la contranutación es básicamente si el promontorio va hacia giro contrahorario, la pelvis iría hacia un giro
horario, que es para mantener una estabilidad, porque si ambos se vuelan hacia el mismo sentido sería otro movimiento, que sería una anteversión o retroversión pélvica, que ya es completamente de la pelvis junto con el sacro. Cuando hablamos de nutación y contranutación, básicamente son del sacro. ¿Y para qué son estos movimientos? A diferencia de los movimientos de la pelvis, los movimientos de nutación y contranutación son estabilizados por la zona lumbar. Son movimientos que me permiten la estabilización en la zona lumbar. Déjenme salir aquí esta columna lumbar, estos movimientos están dirigidos directamente por la curvatura lumbar. Salió feo, pero bueno. Si tenemos mucho peso de la pelvis, de la columna lumbar hacia adelante, y si la pelvis siguiera el ritmo del sacro, toda la cadera sería hacia adelante y nosotros estaríamos inclinándonos a cada rato. Pero no es así. La presión que se ejerce acá, hacia abajo, o sea, un giro horario, tiene que ser restablecida de la misma magnitud. Por ejemplo, 5 tiene que ser restablecida con una magnitud de 5 en sentido antihorario. ¿Para qué? Para mantenernos en un equilibrio. ¿Listo? Contranutación igual. Si la extensión básicamente es de 5, pues la tercera tiene que ser 5. Ahora, ¿por qué esta es más estable? Porque acá hay más ligamentos o partes pasivas que me ayudan a estabilizar esta postura. Entonces por eso tiende a ser la más estable de todas, porque una contranutación es un movimiento súper limitado y un poquito más incómodo. Incluso es un movimiento que no se realiza demasiado, sino básicamente movimientos de super extensión más o menos, o extensión con anteversión pélvica. Son movimientos raritos, pero también son necesarios, porque este como me colabora en la extensión, una leve colaboración en tensión. Pero el más estable que tenemos en predominancia todos es este, que es la nutación, porque tiende a encajar más los segmentos. Ahora, aquí qué movimiento tenemos, básicamente el de nutación. ¿Por qué? Porque el promontorio va hacia adelante, que es el más estable de todo. Y vamos a ver los ejes que se forman en cada uno de estos. Ahora, bueno, hay bastante música, no sé si se logra escuchar, voy a tratar de terminarlo acá. Es la fuerza que se ejerce en esto, los ligamentos que actúan y los músculos cómo actúan en eso. La fuerza, esta es la fuerza del peso corporal, hace una palanca básicamente corta en comparación con la palanca que hace la fuerza de reacción del suelo hacia este. Ejemplo, el peso corporal llega a inclinar el promontorio hacia adelante. Entonces, como si el peso corporal básicamente es una palanca corta, una palanca de 5, voy a hacer números redondos, 5, listo, para llevar el cuerpo hacia abajo. Entonces, nosotros con la fuerza de reacción del suelo que mueve directamente la pelvis, la va a mover con una palanca mucho más fuerte, de 5, incluso de 6, listo, lo que me permite una estabilidad hacia posterior, impidiendo que el cuerpo se vaya hacia adelante. ¿Listo? O sea, si la columna como tal no tuviera ese cambio de palancas, básicamente nos iríamos siempre hacia adelante. Entonces, al peso distribuirse con un brazo de palanca más corto y a la fuerza de reacción del suelo tener un brazo de palanca más largo, me permite una estabilización hacia posterior, lo que me va a colaborar para mover ciertos segmentos, porque esa estabilidad hacia posterior significa que el hueso ilíaco se va a mover hacia posterior. Y recordemos que el sacro básicamente se está moviendo hacia anterior. Son movimientos o son giros en sentido horario y antihorario y tienden a chocar, o sea, a estabilizarse. Ahora, ¿qué ligamentos actúan aquí? Aquí se tensa el sacro espinoso, el sacro tuberoso. Si estos ligamentos empiezan a tensarse con esa distensión que hay entre ambas fuerzas, se empiezan a estabilizar la zona. Entonces, solamente por los ejes del peso corporal y de reacción del suelo, ya simplemente me separan los ligamentos dándoles su función de estabilidad. Cualquier debilidad en estos ligamentos, ya esta función se ve alterada, porque vemos que la alteración está ganada porque la reacción del suelo tendría que tener un brazo de palanca más fuerte que el punto de apoyo. Entonces, ¿qué compensa eso? Los ligamentos. Cualquier lesión en ligamento sacrotuberoso, sacroiliaco, básicamente va a haber dolor estando aún de pie, porque la tensión va a ser mucho más alta y va a predominar que, como esto no está estableciendo, la zona lumbar se puede ir mucho más hacia adelante. Personas con superlasitud en esos ligamentos tendrían a tener una curvatura lumbar mucho más elevada, una lordosis mucho más visible. Ahora, los músculos que también podría estabilizar son el músculo, básicamente todos los extensores de la columna o masa común de los extensores de la columna, los que están en su origen sacro, llegan a extender, o sea, hacer un movimiento horario, listo, y los otros músculos básicamente que serían el recto del abdomen,
haría un movimiento antihorario y los isquiosurales haría un movimiento también antihorario. Ahora, ¿qué es un movimiento horario y antihorario? Un movimiento horario va junto a las manecillas del reloj. El reloj empieza así y el reloj va moviéndose hacia acá, porque son las 12 y ustedes quieren que sean las 3, ustedes quieren que sea, por ejemplo, las 4. Estoy haciéndolo mal el reloj, pero por ejemplo, los números van sumándose hacia este lado. Un movimiento antihorario sería que si aquí son las 11, acá acá la 1, acá serían las 4. Estoy haciendo los números. Imaginen el reloj normal y aquí serían las 9. Un movimiento antihorario sería que no iría contándose los números 1, 2, 3, no, sino que iría contando del 11, después iría contando el 10 y así, antihorario, que no va directamente en un orden cronológico. Eso es básicamente movimiento horario y movimiento antihorario. Si estas manecillas giran hacia acá, es que por ejemplo aquí serían las 12, aquí serían las 3, aquí sería tal hora, y aquí por ejemplo antihorario es que si aquí son las 12, pues se va a mover hasta las 10, se va a mover hasta las 8, o sea, se va moviendo en contra de las manecillas del reloj. Ahora, anteversión y retroversión pélvica. Aquí sí ya el eje de movimiento está en la pelvis. ¿Listo? El eje de movimiento está en la pelvis. Ahora, significa que todo va a ser un solo movimiento. La anteversión pélvica es un movimiento horario. Anteversión pélvica, horario. Tú anteversas la pelvis para ver el horario, y si te va mal el horario que te tocó, pues echas la pelvis hacia atrás. Entonces, es un antihorario y este es un movimiento horario. Anteversión pélvica, movimiento horario. Retroversor pélvica, movimiento antihorario. Listo, como negativo, retroceder, como que retrocedo también en un movimiento antihorario. Bien, musculatura, los extensores de la columna, pues básicamente todo lo que es el recto femoral, el psoas ilíaco, porque su palanca permite este movimiento también, básicamente por la tensión también de la columna. Aquí tenemos el recto del abdomen, el glúteo mayor y básicamente los sacrotuberos, los isquiosurales. Ojo, el glúteo mayor es un perfecto estabilizador de la zona lumbar, ¿listo? Porque la tensa directamente. Ahora, anteversión y reversión pélvica sobre la columna. Ya hablamos de los movimientos básicamente de la zona lumbar. Ahora, acá hay otra distensión. Tenemos que tener en cuenta que cualquier repercusión que haya en la zona ilíaca va a repercutir, valga la redundancia, en la zona lumbar. Si yo tengo este movimiento que es básicamente antihorario, recuerden, antihorario porque va para posterior. ¿Y cómo sé que es antihorario? Pues básicamente porque la zona lumbar va a ser lo contrario. Ejemplo, si yo echo la pelvis hacia atrás y yo estoy sentado, esto se llama básicamente ritmo sacroiliaco, ritmo contralateral. Estos son ritmos contralateral y hay un ritmo ipsilateral. Básicamente son todo como se vuelve la cadera, básicamente la cadera y la zona lumbar. Ahora, si el hueso ilíaco va hacia posterior y usted está sentado, básicamente la tensión va a estar aquí porque hay unos músculos estabilizando acá, pero usted no extiende o va hacia posterior y el cuerpo se va hacia atrás. Si hiciera eso, usted cada vez que la pelvis se huese hacia atrás, su cuerpo también estuviese allá atrás. Y usted no hace esto, usted no quiere este movimiento, o sea, no es efectivo porque yo quiero estar sentado. Entonces solamente hago este movimiento acá y la tensión lumbar es hacia adelante. Hay una tensión de la musculatura porque no quieren que el cuerpo se vaya hacia atrás. Se llama ritmo contralateral. Listo, el glúteo mayor está haciendo gran esfuerzo acá para mantener esta zona, el recto abdominal también manteniendo esta zona, pero todo lo que es la zona o todo lo que es el tronco anterior es un peso mucho más grande sobre el cuerpo. O sea, el peso corporal ya es suficientemente fuerte para contrarrestar estos músculos, pero estos músculos son suficientemente fuertes para mover esta zona específica. Entonces hay una división de movimiento. Solamente se mueve acá y el peso corporal junto a la zona lumbar va hacia adelante. ¿Haciendo qué movimiento? Una flexión. Y flexión, recordamos que encogemos estas zonas acá y generamos apertura en estas zonas acá. ¿Listo? Generando núcleo pulposo por posterior y apertura de esto y tensión de los ligamentos interespinosos. Ahora, lo contrario, pues una anteversión pélvica, básicamente genera una extensión de la columna lumbar. La gente que se sienta muy correctamente, entre comillas, tiene que tener esta postura. Ahora, ¿qué músculos están tonificados o más tónicamente activos? Tenemos todo lo que los extensores de la columna, y básicamente todo lo que es la parte del psoas. ¿Listo? Que lo mencionamos acá. ¿Dónde está? Psoas ilíaco. Y el recto femoral.
tiende a tensar esta zona. Ahora, para que esto es importante, gente que se sienta de una u otra va a tener cierta activación muscular o cierta tonicidad muscular. Por ejemplo, puede que el glúteo mayor aquí está cortado y tengo acortamiento del abdomen, por ende esta persona tenga esta postura. Esta zona tengo que estirar estos músculos. Si tengo esta postura, pues tengo tonicidad en la zona lumbar, o básicamente al tener este espacio, pues básicamente todo lo que es los órganos, por mecánica de espacio, tendría a irse un poquito hacia adelante, se me vería un poquito más la pipita. ¿Listo? Y tendría también un leve acortamiento del recto femoral. Ahora, ¿cómo yo notaría eso? Si tengo un acortamiento del recto femoral, puede que la pierna esté más extendida. ¿Listo? Si la pierna está más extendida, es que el cuádriceps está un poquito más contraído. Por ende, ya aquí me abre el ojo de que, hey, puede que ese músculo está cortado. ¿Listo? Y si tú le pides, bueno, flexione más la rodilla, y si la flexiona y la columna pasa de esta posición a esta posición, es que básicamente el recto femoral es que me está limitando el movimiento de cadera. Así pueden probar con cada músculo, isquiosurales y así. Aquí una leve visión de ambos y vamos a hablar de unos casitos. Bien. Este paciente, supongamos que tenemos el isquiosural. Aquí. Bueno, ritmo lumbopélvico contralateral. Tenemos el músculo isquiosural. Aquí tenemos el músculo femoral. Paciente que tenga cortado el isquiosural va a hacer esta tensión también. Entonces ustedes les dicen, siéntense en 90 grados, porque esa es la moda, 90 grados. Si todos se empiezan a sentar en 90 grados, para que todo sea igual, vamos a tener estas malformaciones estructurales. Cualquiera de las dos en exceso tiende a ser lesiva. 90 grados, si usted ve un paciente así y un paciente así, ambos son casos diferentes. Número 1, este puede que tenga acortamiento del glúteo o acortamiento del isquiosural. Y por ende, si usted lo mantiene en 90 grados, como el músculo está cortado y dice, ya yo no puedo más, mi longitud es solamente 10 y esta es mi longitud de 10. Ahora, ¿qué pasa si usted le dice que estire ese músculo? ¿Cómo se estira el isquiosural? Básicamente haciendo una leve extensión. Si usted le dice que extienda la pierna, cuando extiende la pierna, esto pasa de 10, pasaría a 11. Pero su músculo solamente alcanza 10. ¿Cómo se va a limitar ese movimiento mucho más? A ver, piensen un poquito. Esto llega a aumentar. Jala más, porque el músculo nada más se estira hasta 10. Entonces aumenta básicamente la retroversión pélvica. Ahora, si el paciente, por otro lado, yo le digo que flexione más la pierna, pues la distancia se acorta. Y ya tengo aquí, por ejemplo, un 8. Y como yo me puedo mover hasta 10, pues puedo hacer una anteversión y quedar un poquito así. Y quedar otra vez en mi distancia de 10. Espero haberme dado a entender que dependiendo si el músculo está cortado, ustedes pueden mover la pierna y miren si la columna, o básicamente si la guía va a ser la columna lumbar, es si se modifica o no se modifica. ¿Listo? Aquí es lo contrario, aquí pueden hacer todo lo que expliqué anteriormente, aquí sí es por el femoral. ¿Listo? Para ver que 90 grados va a variar mucho. ¿Por qué siempre se pide 90 grados? Porque 90 grados es la posición adecuada, donde ambos músculos están en la misma distancia. O sea, ni para ti ni para mí. Pero si ya la persona tiene como tal un acortamiento en cierto músculo específico, es mejor, como profesionales que son ustedes, poder modificar e ir rehabilitando ese trabajador o ese paciente, explicando leves tips básicamente para su adaptación y que tenga una mejor relevancia más adelante, porque cualquier acortamiento muscular me va a afectar toda la biomecánica corporal. Ahora, tenemos el último, que es el ritmo lumbopélvico ipsilateral. Recuerda que en este ritmo lumbopélvico el peso del cuerpo era el que hacía un esfuerzo extra. Ejemplo, si este va hacia adelante, pues llevaría todo el cuerpo a flexión, pero básicamente el cuerpo pesa más y va hacia posterior, lo que lo mantiene en una zona estable. Ahora, si ambos por acción de la gravedad van al mismo lado, pues todos van hacia el mismo lado. Zona lumbar y zona pélvica. Acá hay una anteversión pélvica y una flexión lumbar, una versión. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto que hay en rojo son acortamientos. Hay dos tipos de movimientos. Usted le dice al paciente que se toque los pies, pues va a pasar lo siguiente, sería lo normal. ¿Listo? Lo normal. Tenemos una alterado y un alterado. Esta alteración es un paciente que tiene acortamiento del isquiosural. Por ende, como el isquiosural lo que hace es retroversión, no tiene una anteversión muy evidente. Entonces, ¿qué hace la zona lumbar? Aumentar básicamente su grado de flexión. Y eso básicamente ustedes ven al paciente así, con una limitación. Ustedes miden la distancia. Tienen que medir con distancia directamente. Lo que se forma en la columna y los dedos en el suelo. Listo, con esa distancia yo sé que se está moviendo. Y también el glúteo. Si se
forma bastante el glúteo o se está limitando el glúteo. ¿Por qué? Porque básicamente la limitación del glúteo también tiene que ver por el acortamiento de los isquiotibiales, porque no permite que la vista del glúteo se observa mucho mejor cuando básicamente tenemos una curvatura lumbar. Logramos ver un glúteo más prominente. Si no tenemos la curvatura, pues no se ve tanto el glúteo, aún siendo el mismo, porque aquí se ve prácticamente igual. Pero nada más con una sola curvatura que tengamos, pues genera como mayor visión de que hay un glúteo. ¿Listo? Entonces, como se ve más prominente, por si personas o no importa el sexo, que quiera sacar más glúteo, entonces empiezan a modificar o atenuar su curvatura lumbar para que sea un poquito más prominente. No es que tenga más músculo, es que por la biomecánica se logra observar un poquito más. Ahora, este paciente, por ejemplo, tiene rigidez en la zona lumbar por operación, una lesión o tensión simplemente, pues se ve bastante el glúteo, pero tiene la espalda muy recta. Por ende, aquí sabemos que la incomodidad o el dolor que tiene es en la zona lumbar. Simple. Le hacen esta prueba a todos los pacientes que tengan y miran cuál es lo prominente, si vamos por la parte de la cadera o si el problema es de la zona lumbar. Y ustedes van a ir modificando y trabajando poco a poco con ellos. Ahora, las palancas al levantarse, esto es lo normal. Siempre va a haber mucha tensión acá, entonces los músculos tienen que hacer mucho esfuerzo. Primero la zona lumbar se estabiliza, porque ustedes no pueden levantarse sin estabilizar la zona lumbar. Luego el glúteo mayor ayuda y los isquiosurales básicamente ayudan a levantar el peso corporal. Cada vez que vayan más adelantados, pues la palanca va a disminuir. Entonces el brazo de palanca del peso del cuerpo va a disminuir, o sea, va a tener menos fuerza o menos capacidad de hacer movimiento rotacional. Por ende, voy a estar un poquito más estable. Cuando lleguemos a la posición neutra, pues básicamente estabilizamos el cuerpo como tal. Ahora, imaginen que vamos a cargar un peso. La zona más peligrosa sería esta. Tener el peso mucho tiempo en esta posición, porque hay más tensión de los músculos de la zona lumbar, luego más tensión en el glúteo y por último más tensión en los isquiosurales. ¿Listo? Por eso el peso muerto tiende a lesionar primero la columna, después un poquito dolor glúteo y por último puede ser un desgarre. O sea, va en orden cronológico. Esta posición, pues básicamente tenemos una posición también que genera presión, pero no tanta como esta. Igual nadie lleva el peso así, pero la idea es que de esta posición, si ustedes tienen una flexión, pues disminuyen todo lo que es el brazo de palanca del peso del cuerpo. Y eso, nada más estoy hablando del peso del cuerpo, porque si se suma el peso, iré un poquito más hacia adelante. Lo comentaría su brazo de palanca mucho mayor, mucho más. Ahora, si el paciente haciendo este movimiento se toca la rodilla o ven que siempre busca como un punto de apoyo, es que el cuerpo está estabilizándose poco a poco. Le piden al paciente que esté así y se levante. Y cuando se va a levantar, sus brazos enseguida tocan la rodilla. Sus brazos tocan la rodilla. Cuando toca la rodilla lo que permite es estabilizar, porque el cuerpo como tal, o la zona lumbar, o los músculos de la curvatura lumbar, no, como son los primeros que se activan, no están lo suficientemente fuertes. Por eso le dicen al cuerpo, hey, no puedo, búscate siempre un apoyo. Y se tocan la rodilla. Hay gente que para subir de este ejercicio empieza subiendo, tocándose o escalando las rodillas. ¿Listo? Este es un breve, la versión 1, va a seguir actualizándose poco a poco. Y espero les haya gustado. Acá terminamos todo lo que es biomecánica de la zona, mecánica de la cadera. Biomecánica, finalizando todo lo que es la parte lumbocoxal. Listo. Y para mañana seguir con biomecánica, ahora sí, de la cadera. La cadera vamos a seguir hablando con los músculos de toda la estructura que encontramos en miembro inferior. Y ya de cadera para abajo ya es puro miembro inferior. ¿Listo? Espero le vaya bien y es todo.